Un saludo a todos de nuevo y bienvenido una vez más a una clase del curso de desarrollo Android. En esta clase vamos a continuar por donde lo habíamos dejado en la clase presencial que ha tenido lugar en el CEDER de Castuera, en el CEDER de La Serena. Y lo que vamos a hacer es abrir Android Studio tal y como lo hemos dejado en clase cuando hemos creado un nuevo proyecto. ¿Vale? Ahora nos podemos llevar la sorpresa agradable de que sí que nos aparece la vista del dispositivo, ¿vale? Es posible que deberíamos haber reiniciado los equipos y demás y, bueno, se hubiese solucionado el problema, pero dadas las circunstancias y las prisas que teníamos en ese momento por terminar la clase, pues la verdad que no ha podido ser y no lo hemos podido hacer todo lo tranquilo que deseábamos, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos aquí la vista del dispositivo, ¿vale? Donde podemos hacer zoom y demás para verlo más grande, más pequeño, o sea, en el fondo eso no es ningún tipo de problema, ¿vale? Hacemos más pequeño, más grande o le podemos hacer escala 1:1, ¿vale? Que es como si fuese un tamaño real. Lo podemos hacer más pequeño para que sea más cómodo y vamos a empezar a trabajar, ¿vale? Nos habíamos quedado en descargar una serie de paquetes que necesitábamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es solucionar un pequeño problemilla que nos aparece aquí en la parte inferior de la pantalla, donde nos habla de la sincronización de Gradle. Nos aparece un warning y este warning es referente al tipo de codificación, ¿vale? Tenemos que indicarle que es UTF-8 y lo que tiene ahora es Windows 1252. Es muy sencillo, nos da dos opciones, más información o Open File Encoding. Vamos a abrir el Open File Encoding y aquí nos aparece las características de codificación del proyecto. Vemos como la ID encoding está en UTF-8 y en cambio el proyecto lo tenemos en Windows 1252. Es tan sencillo como pinchar, aparece un desplegable y seleccionamos UTF-8, ¿vale? Para que entre ellos se entiendan y no haya ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? En la parte inferior también aparece un Default Encoding for Properties File, un tanto de lo mismo, porque si no, nos va a aparecer siempre por defecto el 1252. Seleccionamos UTF-8 y pulsamos OK. Con esto tendríamos solucionado el problema de la codificación. No obstante, en la parte inferior del proyecto debería demostrarse también el tipo de codificación que acabamos de mostrar. Como no es así, lo único que tenemos que hacer es sincronizar el proyecto aquí en la parte superior izquierda, debajo de Edit, en estas dos flechitas. Y una vez sincronizado el proyecto, Gradle se sincronizará, valga la redundancia. Guardamos datos del proyecto. Nos aparece seleccionado todo y nos aparece seleccionado el tipo de codificación. Ok, si por ejemplo nos vamos a Java, dentro de Java cogemos la primera librería, la que no pone Android, es la primera. Hacemos doble clic sobre la actividad, Main Activity. Aquí tenemos un archivo que, como veíamos en clase, era el código. Y aquí sí que podemos observar en la parte inferior derecha la codificación del archivo UTF-8. La próxima vez que abramos el proyecto no tendremos ya este tipo de problema y habremos solucionado todo. Por último, lo que podemos hacer es sincronizar Gradle. Cuando hacemos algún cambio así de configuración y tenemos un mensaje en la parte inferior, lo que debemos hacer es sincronizar de nuevo Gradle para que desaparezca el problema. Aparecerán cosas en rojo, no os preocupéis porque se está sincronizando. Lo podéis ver en la parte inferior central, cómo sincroniza y cómo está construyendo de nuevo el proyecto con el valor de UTF-8. Tardará unos segundos. Incluso minutos, dependiendo un poco de las características de vuestro equipo. Y ahora ya sí que tenemos nuestro proyecto libre de cualquier tipo de error, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar, como decía anteriormente, descargando una serie de librerías que necesitamos, sobre todo para ejecutar el emulador. Para eso nos vamos al icono que tenemos en la parte superior derecha
SDK Manager. Recuerda que es el icono de la cabeza de Android con una flechita blanca hacia abajo. Pinchamos en él y nos aparece el Android SDK Manager. Lo que vamos a hacer es instalar, sobre todo, dentro de la API 22 en Android 5.1.1, vamos a instalar lo que nos aparece marcado, que básicamente son los archivos para que se nos pueda ejecutar el emulador y demás, ¿vale? Entonces, están todos seleccionados en la 5.1.1, API 22, como digo, los que no están instalados. Vamos a coger solamente estos de la parte superior y no vamos a coger de momento estos de la parte inferior de Google APIs. Y abajo, justo en la carpeta de extras, vamos a seleccionar lo que ya comentábamos en clase. El Android Support Library, el Google Play Service y el Google USB Driver. Vamos a instalar estos 10 paquetes para que podamos trabajar ya con Android Studio sin ningún tipo de problema. Damos a instalar. Tenemos que aceptar la licencia y damos a instalar. Aquí, en la parte inferior de la ventana del SDK Manager, nos aparece el tiempo estimado y lo que se está descargando en cada momento. Así que, si os parece bien, nosotros podemos dejar descargando estos ficheros ahí de fondo, no hay ningún tipo de problema, y podemos ver algo acerca de las vistas, ¿de acuerdo? Para eso nos vamos al explorador del proyecto, ¿vale? Siempre en la parte izquierda, donde aparecen las distintas carpetas. Si nos aparece en un primer momento estas 3 carpetas de Manifest, Java y REST, posiblemente sea porque aquí donde pone Android no tenéis seleccionado Android y tenéis seleccionado, por ejemplo, Project. Vale, entonces ahí la estructura de carpetas es totalmente distinta. Seleccionamos Android para ver el proyecto Android solamente y dentro de REST, Layout, tenemos las vistas. Yo había creado a modo de prueba un par de vistas que son esta de hola y esta de mapa. En un primer momento voy a eliminarla, vosotros no tenéis que hacer nada de esto. Y, por ejemplo, voy a coger esta primera. Existen dos porque es para dos tipos de dispositivos, pero en realidad es la misma vista. No os preocupéis. Vamos a seleccionar una, el ActivityMain.xml. Hacemos doble clic y aquí tenemos nuestro dispositivo. Aparece en este caso el Landscape o lo que es lo mismo horizontal. Para cambiarlo y tener diferentes opciones nos vamos a ir en la parte superior de la vista donde tenemos pues el tipo de dispositivo que estamos visualizando. Si pinchamos vemos que nos aparecen varios, podemos elegir lo que queramos. La orientación de ese dispositivo, yo por ejemplo vamos a elegir Portrait porque es más cómodo, porque es un dispositivo móvil, es un teléfono, ¿vale? El tema, por si queremos diferentes temas que tiene Android, puedes elegir cualquiera de ellos, al fin y al cabo va a ser algo visual, que se te ponga la barra de un color más claro, más oscuro, no hay problema. La actividad en la que estamos, en este caso solo tenemos una, por tanto, que es esta vista, por tanto no hay que hacer nada. ¿Vale? Son distintas traducciones, en el caso de que tengamos textos, nada, nos olvidamos. Y aquí la versión de Android. Como nosotros nos hemos descargado solamente el API 22, que es la que venía por defecto en Android, pues nos aparece eso. Nuestro programa se va a ejecutar en el API 22. Si queremos ejecutarlo en otra API, tenemos que descargarnos su paquete completo, como veíamos en el SDK Manager. Y nada más, estas serían las opciones. Vamos a centrar el dispositivo. No me está dejando. Bueno. Vale, estupendo. Pues lo que vamos a hacer es, en este momento vemos, como decíamos antes, dos pestañas, diseño, código, o sea, texto, perdón. Y en texto, en la parte derecha, tenemos 3 pestañitas, solo nos interesa una, que es la de Preview. En Preview nos previsualizará lo que veíamos en diseño y podemos estar tocando el código a la vez que viendo los cambios. Así, por ejemplo, si yo insertase en código, cosa que vosotros no tenéis que hacer, ¿vale? Por ejemplo, un botón que le digo que de ancho tenga 100
y que de alto tenga 100, voy a poder verlo previsualizado aquí, ¿vale? Por ejemplo, le puedo decir que tenga texto en color, un color que venga por defecto en Android. Suele venir algunos colores, a pesar de que no son demasiados, pero bueno, algún color puede venir. Ya veremos cómo crear colores más adelante. Podemos decirle que sea este tipo de gris, por ejemplo. Nos aparece una ventana mostrándonos el valor del color, ¿vale? Este es el código de ese color. Y nos aparecería el botón, el texto que introduzcamos dentro de ese color. Por código, para introducir el texto, siempre la palabra clave Android delante y en este caso text, y podemos poner hola a todos, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el texto que nos aparece. Esto es haciéndolo con código. Con código es un poco, si no estás acostumbrado, un poco más complejo y puede parecer ahora que es la primera clase un poco abrumadora. Así que vamos a olvidarnos del código y vamos a ver cómo lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla en la que no tengamos que ver la cara oculta de esta ventana que sería este código de aquí. Vamos a quedarnos con esta parte de diseño y ver cómo podemos diseñar ya desde aquí directamente lo que habíamos hecho en la práctica del prototipo. Continuamos en un segundo. Muchas gracias.